Eh, Buenos días, soy Ana Garrigues y hoy vamos a hacer la entrevista a Alessandra Carmichael Martins en el programa de Conoce las Investigadoras del grupo de mujeres en óptica y fotónica de SEDOptica. Bueno, Alessandra Carmichael Martins es doctora por la University College Dublín, en Irlanda, y actualmente es investigadora postdoctoral en el Barnes Lab de la Facultad de Optometría en la Universidad de Indiana. Trabaja en el diseño e implementación de sistemas de imagen avanzados para el ojo humano y además fue elegida como Óptica Ambassador en 2022. Bueno, buenos días, Alessandra, bienvenida y sobre todo mil gracias por animarte a concedernos esta entrevista. Buenos días, muchas gracias. Bueno, después de esta breve y concisa presentación, cuéntanos un poco más sobre ti, sobre tu área de investigación y dentro del grupo en el que te desarrollas tu postdoc y los objetivos a medio y largo plazo que te planteas en tu vida profesional y científica. Pues un poco sobre mí es que mi trayectoria ha sido sobre todo en física. Yo realmente hice un año de ingeniería antes y luego me cambié a física y es la parte que más me ha gustado. Mi motivo por entrar en física siempre ha sido la óptica y he continuado con esa trayectoria especializándome en diseño óptico, que era lo que yo quería hacer. Y luego me entró un poco más la curiosidad de hacer investigación. Durante mi máster me gustó bastante la parte de investigación y de proyecto y tal, así que quería dedicarlo un poco, orientarlo hacia aplicaciones médicas para ver, no sé, se ve un poco la finalidad de antemano. Y me gustó bastante esos temas. O sea, también tuve siempre un poco de curiosidad por la optometría y aunque no me decidí por ello, tenía siempre esa curiosidad de aplicarlo hacia el ojo humano. Entonces, en mi doctorado empecé a hacer diseño de sistemas para probar distintas propiedades del ojo humano en particular, pero la parte que me gustaba era justo eso de diseño de sistemas, construirlos, llevarlos a cabo, ver que funcionan, pero sin llegar al punto de ensayos clínicos. Entonces, ahí mi interés de venir a mi grupo actual, que es una escuela de optometría que para mí ha sido muy distinto, porque siempre con una trayectoria en física, cambiar a optometría ha sido un cambio bastante grande, sobre todo porque aquí en Estados Unidos es muy médico. Entonces, hacen casi todo lo que haría un oftalmólogo, excepto por cirugías. Entonces, me he tenido que poner mucho al día en biología, en los temas clínicos, las distintas enfermedades, pero una de las cosas que más me llamó la atención era que justo iban a construir un sistema nuevo de óptica adaptativa para detectar distintas enfermedades del ojo humano a una edad temprana y sobre todo para la diabetes, estudiando cómo fluye la sangre por los distintos capilares de la retina para ver qué zonas pueden ser más afectadas en el futuro por la diabetes o en particular la retinopatía diabética. Entonces eso me llamó mucho la atención. Nunca había hecho óptica adaptativa, pero lo conocía de otra gente, de haberlo hecho durante mi doctorado y me gustó mucho la idea. ¿Qué pasa? Que llegué aquí en febrero de 2020 y justo al mes siguiente cerramos todo por la pandemia. Y eso ha sido la verdad que fue un año entero sin hacer nada en un campo nuevo en el que no había trabajado antes. Entonces fue un proceso bastante lento en un país nuevo, que aunque ya lo conocía un poco de antes, no es lo mismo que estar en un sitio un tiempo con tus amigos, familia y demás. Pero la verdad que ha sido una experiencia espectacular. He aprendido muchas cosas del ámbito clínico y sobre todo como me gusta tanto el diseño de sistemas, ver el otro lado de tratar con clínicos y preguntarles qué es lo que les hace falta a ellos y luego yo añadir esa parte es lo que me llevó a trabajar en mi proyecto actual. Entonces mi supervisor, Stephen Burns, trabaja sobre todo en diabetes. Esa es digamos, su campo de especialización, sobre todo usando óptica adaptativa. Pero cuando llegué aquí eso se paró, no podíamos llamar a pacientes por el riesgo que había con COVID y entonces empecé a trabajar con un sistema que tenían aquí, que habían hecho para ver la malla trabecular. Y entonces es básicamente para orientación hacia glaucoma, que
que hay una pequeña parte en el ojo situado entre la córnea y el iris, que es por donde fluye el fluido del ojo para salir. Y entonces eso es lo que controla la presión intraocular. Cuando eso se ocluye o hay alguna compresión de esa zona, es lo que causa un incremento de esa presión intraocular. Pero nunca se ha podido ver por temas ópticos. Hay muchas limitaciones para ver esta zona del ojo y ahí es donde entró mi curiosidad, porque haciendo diseño óptico dije, esto tiene que salir, esto tiene que funcionar. Y, y muchos de mi grupo aquí no creían en ello. Había un clínico que sí que le gustaba la idea, pero el resto de mi grupo decía que no, que eso no se hace aquí. Nunca lo hemos hecho, nunca hemos tenido especial interés y no queremos que te dediques mucho tiempo a ello. Y me dieron 2 semanas para hacerlo. Me dijeron, mira, llevas tiempo trabajando en esto, si en 2 semanas no sale nada, este proyecto se para. Y dije yo, bueno, vale. Y ahí me puse a ello, empecé a sacar medidas y funcionó. Y justo ahora es por lo que tengo 2 grants individuales justo para este proyecto que conseguí llevar adelante cuando nadie más realmente pensaba que iba a funcionar. Y yo creo que eso es algo que ha guiado un poco mi carrera desde el principio, porque siempre que alguien me dice esto no va a salir, esto no va a funcionar, pero yo no le veo ninguna lógica o algo grave por lo que no deba funcionar, es cuando más interés le pongo en sacarlo adelante. Qué interesante. Hablando de todo esto, de tu progresión en la vida académica y tu interés en el campo de la óptica, o sea, ¿qué te llevó a decantarte en este tema desde el principio? Porque has dicho que desde el principio estabas muy interesada sobre todo en la parte óptica. Y bueno, y al hilo de esta pregunta, ¿hubo alguna persona o personas bueno, que aparte de decirte, de ponerte retos, te sirvieran como referentes durante tu formación académica? Y bueno, ¿eran mujeres? ¿Había presencia de mujeres o cómo era todo? Pues un poco cuando entré en ello, terminé el bachillerato y no sabía muy bien qué hacer. Me gustaba la parte de matemáticas, física y tal, pero no sabía muy bien qué hacer. Además, particularmente tuve un profesor de física no tan bueno y fue algo que yo tuve que estudiar totalmente por mi cuenta. Y ahí yo creo que gané un poco de interés en ello, haciéndolo, buscando libros por mi cuenta y tal. Y la parte que más me gustaba era la óptica, pero no sé, porque es más colorida, tal, no tenía ninguna, no sabría decirte exactamente el por qué. Entonces, al no saber qué hacer, entré directamente en ingeniería, porque era donde iba todo el mundo, pero me dijeron directamente, ¿estás segura que quieres hacerlo? Que toda la clase va a ser entera de chicos. Y digo, bueno, pero no le veo problema y continué adelante y tenía el apoyo de mi familia, así que no hubo problema. Pero luego es cuando me di cuenta que no, que lo que yo quería hacer era la óptica y yo siempre cuento que me despertó un día y dije, no, yo quiero hacer óptica, esto de ingeniería no, no es por donde yo quiero ir. Y no era por ser ingeniería en particular, Ujú, al revés, yo me considero a día de hoy casi un poco más ingeniera que física por la parte que me gusta, ujú, pero me dijeron que justo en España que no se podía hacer óptica a través de ingeniería, que tenía que cambiar a física, que años más tarde me he dado cuenta que eso no es del todo cierto y que luego siempre se puede cambiar, pero fue la recomendación que recibí en ese momento y a mí me aterraba física. Nunca me había visto en ese campo, pero dije, bueno, si quiero hacer óptica es lo que tengo que hacer, así que allá voy. ujú, Entonces, una vez que empecé me quedé en Sevilla, que es donde estaba estudiando, y continué, pues hice la transición de ingeniería a física, pero continué. Y al entrar me di cuenta que solo había una asignatura de óptica en toda la carrera de física de Sevilla y fue mi interés en empezar a irme al extranjero. Entonces decidí irme a Alemania, tuve una beca Erasmus y luego me fui con una beca SICUE a Madrid, a la Complutense, pero fue siempre buscando asignaturas y optativas de óptica, que eran cosas que no podía hacer en Sevilla. ujú, Eh, durante el camino, es más, recuerdo un profesor muy bueno que nos daba métodos matemáticos, pero lo daba en inglés y su forma de dar clase era muy práctica. Entonces, nada era memorizar, todo era entender cosas desde la base y su forma tanto de ser como de dar clase me gustó mucho y me llevaba muy bien con él. Eh,
Y me acuerdo que fui a su despacho un día y le dije, mira, yo quiero hacer óptica, ¿cómo lo hago? Porque aquí no hay nada. Y me dice, eres la primera en toda la historia de la Facultad de Física de Sevilla que quiere hacer óptica. Y fue muy interesante porque no tuve a alguien a quien preguntarle, a alguien que ya estuviera en el campo. No conocía las sociedades ópticas, no conocía a gente que ya estuviera haciéndolo. Entonces, ¿de dónde salió mi interés? La verdad que no sé decir exactamente. Ujú, Em, pero lo único que pude hacer es irme al extranjero a buscarlo allí. Y la verdad que la forma de enseñanza, la forma de ver las cosas, todo ya me gustó mucho más y ya en Madrid empecé a conocer a más gente que estaba involucrada en la óptica y ellos sí que pudieron guiarme un poco. Y luego me fui al Imperial College en Londres a hacer el máster, que era de óptica y fotónica, que era, digamos, yo empecé a hacer física para poder acabar haciendo un máster. Y justo que me pregunta sobre la influencia de mujeres, fue un máster entero de un año totalmente internacional donde no había una sola mujer profesora en todo el programa. Y yo eso fue algo que a mí me impactó porque dije, pero en España yo nunca había visto esto, nunca me había sentido, aunque era una de las pocas chicas en clase, nunca me había sentido distinta o diferente hasta que no llegué allí. La forma en que trataban a las chicas era un poco distinta, a los extranjeros un poco también, y fue la primera vez que yo empecé a verlo, de decir, vale, esto no es tal color de rosa que yo había visto anteriormente. ujú. Y justo empecé a ver varias injusticias también en mi clase, en mi propia clase. Y yo soy una persona que no me puedo quedar callada. Entonces, a cada cosa que veía, yo era la que iba a hablar con los profesores, les decía, oye, mira, esto no puede ser, está pasando esto. Nadie hacía nada. Me escuchaban a mí, me decían que sí, vale, que tengo razón y que algo se debería hacer y nadie hacía nada. Entonces, yo creo que la influencia que he tenido es ver justo que las cosas no estaban cambiando, que había un problema, primero darme cuenta yo de que había un problema, pero Ujú. esa fue, digamos, mi motivación de decir, no, aquí tienen que cambiar las cosas obligatoriamente. Y llevé un par de cosas a cabo allí en la universidad durante el máster. Todos estaban muy contentos conmigo, pero no tenía apoyo de fuera. Ese plan, si tú quieres hacer esto, lo haces tú sola. Y luego hasta que llegué al doctorado. Y por suerte conocí a Brian Bonson, que fue mi supervisor de doctorado. Es una persona magnífica y vi que todo lo que yo tenía interés tenía el apoyo de él constante, de todos los de mi grupo, de todo lo que quisiéramos llevar adelante. Él nos sugería cosas que lleváramos, siempre nos defendía en conferencias, es más, hasta el día de hoy, porque es muy buen amigo mío. Eh, Siempre tenemos el apoyo. Y entonces eso es algo que yo no había visto anteriormente, ya sea de un hombre o de una mujer. Era algo que yo iba en contra de la corriente y ver a gente que sí que está ahí para apoyarte, guiarte y realmente tiene tu interés es lo que más valoran. Yo agradecí eso muchísimo y tengo que darle muchas gracias a todos los supervisores que tuve durante el doctorado porque fue un comité internacional, digamos, de la Unión Europea y todos fueron estupendos en apoyarnos en todos los proyectos que queríamos llevar adelante y la investigación que realmente queríamos hacer. No teníamos esa obligación de, no, tienes que hacer esto porque yo te lo digo. Es en plan, piensa tú qué es lo que quieres hacer, qué parte te interesa y por qué. Y luego vamos a buscar la forma de llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que eso ha sido impresionante y ahora voy buscando eso a cada sitio al que me muevo. Interesante y bueno, y qué complicado, todo también. Bueno, estabas hablando claro, de que empezaste en Sevilla, fuiste fuera y no has vuelto. O sea, de tu experiencia en el extranjero, ¿crees que ha tenido mucha relevancia el hecho de ser una mujer y además extranjera allá en los sitios donde has estado? Para mí ha sido una experiencia estupenda, no lo cambiaría absolutamente por nada, porque fue darme cuenta, yo soy una persona, por ejemplo, que no puedo memorizar, se me da fatal. Y en España, sobre todo el sistema antiguo de educación, se basa bastante en memorizar. Y entonces yo veía que, vale, yo podía sacar buenas notas, pero a mí me costaba memorizar. Yo si lo entendía, todo me resultaba muy fácil.
y vi que en el extranjero que yo no era la única así. Entonces allí su sistema de educación se basaba bastante más, sobre todo en Alemania, en trabajar las cosas, entrar a un laboratorio y de óptica además, que fue cuando mi primera clase de óptica experimental, fue meterme en un laboratorio y que me dijeran, haz lo que quieras, pásatelo bien, hay un montón de cosas, si no hay algo que quieres y no ves aquí, pregúntanos y te lo buscamos y crea tu propio proyecto, ¿qué parte te interesa? Y entonces esa forma de aprender, de realmente estar en un laboratorio construyendo cosas, moviendo cosas, era lo que me valía a mí para aprender. Que no digo que sea para todo el mundo, pero fue la parte que a mí me gustó. Y ver que ofrecían eso en otros sitios, a mí eso me motivó, por lo menos para salir de Sevilla y seguir tanto en el ámbito de la óptica, que no podía hacerlo en Sevilla, como ir probando distintas cosas en el extranjero. La otra cosa es que me gusta mucho la enseñanza, me ha gustado desde el principio y entonces poder irme fuera y ver los distintos tipos de educación y sistemas de educación que tienen en cada país, para mí es muy importante. He visto el nivel que tiene el resto de los de mi clase o de los profesores, con cuánto se involucran con los estudiantes, qué tipo de apoyos hay. En términos también de diversidad e inclusión, qué proyectos se están llevando adelante, cuáles funcionan, cuáles no, dependiendo de las culturas y todo esto. Entonces, para mí ha sido muy importante poder aprender todo este tipo de cosas y ahora decir, vale, me gusta esto de aquí y esto de allá, y eso es lo que yo quiero hacer en mi futuro. Si estoy dando clases, si estoy haciendo investigación, si llevo un grupo adelante, yo creo que aprender eso ha sido muy importante. Y como siempre voy un poco motivada por los cambios, algo distinto, algo que me da miedo. Si me da miedo, normalmente es una buena decisión de, vale, esto tengo que hacerlo. Tener miedo para mí no es un motivo para no hacer algo y es lo que me ha ido motivando para irme fuera. Ahora que estoy aquí en Estados Unidos, la verdad, igual porque soy un poco más mayor, pero ya tengo ganas de volverme a Europa, estar un poco más cerca de la familia, del tipo de trabajo que se hace, lo que es el día a día del trabajo. Creo que me gusta un poco más el sistema europeo, así que yo espero poder volver en un tiempo. Y bueno, estabas hablando antes también de que, bueno, de todas estas cosas de educación y los cambios que hay, pero es que además no podemos dejar de preguntarte por tu nombramiento como ambasador de óptica, que entra en estas cosas de hacer cosas aparte de la ciencia dentro de la ciencia. ¿Cómo está siendo tu experiencia con todo esto? Pues la verdad que ha sido estupendo, a mí me está encantando. Yo entré digamos, en la OSA, que se llamaba antiguamente, que ahora es óptica, durante el doctorado, que mucha gente ya está involucrada desde incluso mucho antes. Vamos, tú misma has entrado desde que estás haciendo el grado. Yo entré bastante tarde, pero de repente vi que hay una comunidad allí que no había tenido durante, como he explicado antes, que no tenía nadie que estuviera en la óptica realmente que pudiera guiarme. Y de repente encontrarme una comunidad tan grande de gente que le interesa lo mismo que yo y que está dispuesta a ayudarte, guiarte, darte consejo, para mí fue espectacular. Y además darme la opción de hacer divulgación, que fue algo que sí que había hecho durante tanto en Sevilla, Madrid, bueno, creo que todos los países en los que he estado involucrada en divulgación, pero aquí a través de los Student Chapters me daba esa posibilidad de tener el apoyo para llevar estos proyectos adelante. Y llevamos varias cosas, organizamos conferencias, eventos, de todo. Me encantó y cuando terminé de ser estudiante, aparte de la pandemia, es como fue un decaimiento y dije, y ahora como que no pertenezco, seguía siendo miembro de óptica, pero a mí me falta algo, quiero seguir trabajando en estos proyectos, quiero seguir haciendo cosas y no sé cómo hacerlo. Y mucha gente me había hablado, y además conozco a varios ambassadors anteriores y me motivaron para aplicar. Y en la primera reunión que tuvimos con mi clase, cuando nos reunimos, fue, aquí hay un montón de gente con la misma motivación o incluso más que yo en llevar proyectos adelante, cosas que le interesa a cada uno. No es hay que trabajar sobre esto o tienes que hacer esto.
es tienes total libertad de trabajar en el proyecto que quieras. Si necesitas apoyo del tipo que sea, ya sea económico o personal, estamos aquí. Entonces, si yo no puedo ayudarte, te voy a buscar a alguien que pueda ayudarte o que tenga el interés de trabajar en ese mismo proyecto. Entonces, ideas que yo tenía ya de antes de llevar proyectos adelante, sobre todo en mujer en ciencia, de salud mental y de asegurarse que los estudiantes llegan a trabajar en equipos de investigación donde realmente se sienten cómodos y pueden llegar a su máximo potencial, fueron las cosas que yo tenía en mente de yo quiero trabajar en esto porque creo que hace falta en este campo y a mí me hubiera encantado tenerlo cuando era más pequeña. Entonces, sí, es impresionante, realmente impresiona llegar a un sitio y tener una habitación entera lleno de gente con la misma motivación y el interés en llevar estas cosas adelante. Y tengo que agradecerles muchísimo todo el apoyo que he recibido, las cosas que hemos organizado, siempre eh, dándome algún tipo de consejo, pues igual puedes hacerlo de esta manera, igual puedes de otra, pero siempre con el interés propio de tú trabaja en lo que tú quieras trabajar, porque al final es como mejor se trabaja. Si estás contento con lo que haces y tienes la motivación propia, es cuando los mejores proyectos salen adelante. Así que para mí ha sido estupendo. Además, me ha dado la posibilidad de hablar mucho con estudiantes, que a mí me encanta tanto hablar de mi propia experiencia como aprender de la experiencia de otros y ver cómo cambia la situación en distintos países, distintos recursos. Lo que igual yo pienso que es un problema, hablo con algunos estudiantes y me dicen, no, es que eso aquí no pasa, eso no es un problema para nosotros, pero tenemos estos otros problemas que yo igual no sabía. Entonces, vale, veo que hay un problema, ¿cómo podemos ayudar? Y creo que eso es espectacular, que es muy difícil encontrarlo, o por lo menos en mi experiencia ha sido muy difícil encontrarlo en otros sitios. Totalmente, qué, qué guay, qué interesante. Bueno, pues muchas gracias por concedernos la entrevista. Eh, hemos hablado de muchos temas y bueno, espero que hayas estado cómoda y te haya gustado participar. Totalmente, muchísimas gracias por la invitación y es un placer siempre participar en estos eventos y cosas. Muchas gracias.